a platicar sobre esta investigación. Gracias, Azul, gracias, Alberto. Es un gran gusto estar aquí en Punto de Referencia para hablar de este asunto de los bots argentinos, que bueno, pues es la verdad una cantidad de bots rebotando y votando en las redes sociales impresionante. Sí, es un universo paralelo de la realidad y ahorita vamos a ir a eso. Hasta este momento habíamos podido ver también por otras investigaciones o detectar por lo menos que más de la mitad de estas últimas campañas que hemos estado viendo, Narcopresidente y otras que tienen que ver con ese mismo relato y otras de apoyo a Xóchitl Gálvez, provienen del exterior, particularmente, como dices, de Argentina. Pero aquí tus hallazgos, digamos, amplían la mirada con respecto al modelo de negocio que permite o que explica, digamos, de dónde vienen estos bots. Así es, un movimiento en el precio de los bots en Argentina es lo que genera y motiva todo este asunto. Hasta antes de, digamos, de noviembre para atrás, comprar un tuit se decía que costaba $1 en promedio. Pero a partir de diciembre, enero, bajan los precios de los bots en las tiendas virtuales argentinas. Es decir, si tú quieres comprar un like, un retweet o comprar seguidores para tus redes sociales, acudes a estas tiendas virtuales, las compras y son, bueno, pues son falsas, son usuarios ficticios artificiales o retweets artificiales, y esto baja de precio. Entonces ahora se pueden comprar hasta 3 likes por $1. Esa circunstancia generó que políticos mexicanos, ahora vemos que cercanos a la oposición, adquirieron grandes granjas de bots a precios muy económicos para sembrarlos en las redes sociales mexicanos detrás del hashtag, sobre todo del hashtag de narcopresidente AMLO, que es el momento en el que revientan las redes mexicanas a principios de febrero a niveles nunca antes vistos en América Latina. Jamás habíamos visto un impacto de ese tamaño en un hashtag en la historia de las redes sociales. Podríamos decir claramente, de acuerdo a la información que pudimos detectar a través de herramientas de inteligencia artificial, que estamos frente a la campaña sucia más tramposa de todos los tiempos de las redes sociales en América Latina. No hay un precedente similar en nuestra historia. Salvador, ¿y este tipo de campañas son, por supuesto, no son legítimas? ¿Son legales? ¿Se pueden sancionar penalmente? Bueno, no hay una reglamentación en nuestros países y es lamentable para poder sancionar este tipo de conductas. Es decir, se gastan muchos millones de pesos en comprar estos seguidores, tweets, retweets, likes, etcétera, pero no se les puede sancionar porque no hay una regulación ni en México ni en otros países de América Latina. Incluso en Europa hay algunos avances, pero no hay suficientes avances como para poder sancionar este tipo de mentiras, lo cual pues es un debate que tendremos que dar lo más pronto posible, porque estamos ya a nada de arrancar las campañas presidenciales y tenemos el precedente de que la mitad de la conversación sobre el narcopresidente AMLO es ficticia, no es real. Es el experto en marketing, uno con los que platiqué, me ponía una imagen que me pareció muy elocuente. Es como si nosotros decidiéramos comprar amigos imaginarios, luego les dijéramos que nos aplaudan y después nos la creemos y somos felices. O sea, es una conversación falsa. La mitad de la conversación en redes sociales. ¿Cómo se le explica a la gente en general que lo que está viendo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, qué es verdad y qué no es verdad? Tendríamos que avanzar hacia un modelo en el cual podamos transparentar ese tipo de conversaciones. Sí, porque si bien, como dices, es ficticio y de hecho eso se refleja en los resultados de las encuestas que hemos visto en los últimos días, que no hay ningún movimiento antes y después de este tipo de campañas, lo que sí es que distorsiona muchísimo el debate público y eso, digamos, para cualquier democracia, pues no es saludable de cualquier manera. Salvador, ¿qué dirías que se puede
asegurar a partir de los hallazgos de tu investigación. ¿Quiénes están detrás de esta campaña? La campaña se dirige a atacar al presidente López Obrador. Por un lado, hacia ahí se fueron, solo en 3 días, en los primeros 3 días, fueron esos 140 millones de conversaciones. Pero unas semanas después lanzan la campaña Xóchitl Gálvez Presidenta 2024, que alcanza 40 millones de conversaciones en solo un día. Absolutamente atípico en el comportamiento de las redes sociales. Así es que adversarios, podemos decir que adversarios al gobierno de López Obrador y simpatizantes de la campaña de Xóchitl Gálvez son quienes están alimentando esta conversación artificial que estamos viendo todos los días en redes sociales. Eso, pues digamos, es innegable. Y una revisión, hoy volví a hacer una revisión en las herramientas de inteligencia artificial que estamos utilizando en Milenia, esta central de datos e inteligencia artificial que creamos en Milenio, y sigue ocurriendo. Es decir, todo el mes de febrero fue narcopresidente AMLO 0, narcopresidente AMLO 2 y hoy era el 10 o el 11. Es decir, se mantuvo en los niveles más altos de trending topics esta conversación y pues llevamos un mes antes de que arranquen formalmente las campañas frente a una conversación ficticia. Se dice con mucha frecuencia que los bots no votan y que en la República de Twitter hace mucho rato que la oposición ya ganó, ya casi unió las dos Coreas, por ejemplo, ¿no? Realmente, si esto es una certeza de que son espacios ficticios, que es mucha propaganda, el propósito, además de crear una narrativa y entorpecer un debate público y político informado, ¿cuál puede ser entonces, Salvador? El presidente habla de esta tesis también de que este tipo de acciones no son casualidades y que pueden eventualmente llegar a tumbar gobiernos. ¿Es ese también un propósito que podría tener esta persistencia de este tipo de conversación de esta manera? En esta investigación pudimos comprobar un par de cosas, Alberto. Una es que sí estuvo frente a los ojos esta discusión de al menos 50 millones de mexicanos pudieron ver esta discusión, esta conversación, o participar en ella, ya sea a favor o en contra. Eso tiende a generar la percepción de que mucha gente piensa que el presidente pudiera estar vinculado con el crimen organizado, que además, como ustedes saben, como todos sabemos, se basa en 3 reportajes de medios extranjeros que no pudieron comprobar, ni siquiera ponernos cerca una pista comprobable de que haya habido esas reuniones en el 2006 entre personas cercanas al presidente López Obrador con miembros del crimen organizado. Es decir, no hay pistas, no hay pruebas, no hay nada de eso. Sin embargo, las encuestas a finales de febrero no se movieron ni un punto. Claudia cerró febrero con 61% de preferencias electorales y era lo mismo que tenía en enero. Xóchitl cerró con 32% en febrero y tenía 33% en enero. Es decir, no se mueven las encuestas, no se mueven las preferencias electorales. Sin embargo, el caldo de cultivo para generar una percepción equivocada, falsa, está ahí. Sí, no hay que desestimarlo por lo que estuviéramos viendo de que tiene o no tiene un impacto realmente en los resultados, por ejemplo, de la elección o de las preferencias. Más allá de eso, Salvador, nada más para cerrar, está el tema de todo el dinero que hay detrás y que eso hay que investigarlo, por un lado, y por el otro iba a llegar a un lugar y ya se me olvidó. Porque hablaron al mismo tiempo. Perdóname. Pero bueno, para mí el tema de la fiscalización es muy importante. En todo caso, la regulación que se pueda hacer sobre ese tema, allá sea donde iba. Frente a estos resultados que estamos viendo, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista y por la historia que ha habido, donde México no es el único lugar donde ha habido este tipo de campañas, y ya ha habido varias experiencias en el mundo. ¿Crees que estamos en un momento en donde ha habido un aprendizaje histórico de lo que es este modus operandi y entonces ya no tiene tanto efecto? ¿O cuáles son, desde tu punto de vista, las condiciones en donde una campaña así pega o no pega? El componente para que una campaña de este tipo pegue
es que tendrían que tener credibilidad los voceros que están moviendo esos hashtags. Sin embargo, quienes aparecen en los primeros lugares de personas de carne y hueso que mueven, porque sí hay muchas personas de carne y hueso que mueven estas conversaciones, son Roberto Madrazo, es la senadora Kenia López Rabadán, sí. es son varios de los Lili Telles, son varios voceros cercanos a la campaña de Xóchitl Gálvez, Claudio X González, una cuenta que se llama Sociedad Civil. Y si tú mides las reacciones de la credibilidad de estos personajes, que ya lo hemos medido en Millenia, no tienen altos índices de credibilidad, al contrario, tienen índices de desaprobación muy grandes. Por ejemplo, entre los que tienen mayor desaprobación, justamente están, por ejemplo, Santiago Krill, Claudio X González, está Kenia López Rabadán, está Lili Telles. No tienen una credibilidad frente al amplio público. Tienen credibilidad en un pequeño segmento, que es el segmento de los seguidores duros de la campaña del PRI-PAN-PRD. Entonces, yo no veo condiciones para que este asunto realmente crezca. Y la mayor prueba es que no mueven las encuestas. En algún sentido podríamos hablar de dinero echado a la basura, en el sentido de que no está moviendo realmente las elecciones en México, pero sí pone un caldo de cultivo riesgoso frente a que podría surgir algún líder que la gente le crea, o que haya una eventualidad política que cambie el discurso, las discusiones en nuestro país. Híjole, Salvador Frausto, estamos en un tema que podría darnos mucho, pero se nos acabó el tiempo. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos en Punto de Referencia, Salvador. Gracias, Alberto, es un gusto saludarlos. Azul, igualmente. Muchas gracias, Salvador.